La Voz de América presenta. Crecen expectativas ahora de la nueva audiencia sobre incursión autorizada del FBI a residencia del expresidente Donald Trump. Estadounidenses recibirán subsidios para instalar paneles solares en sus viviendas tras firma de ley sobre cambio climático. Además, otra mordaza criminal a la prensa en México. Confirman la muerte del periodista Juan Arjón López. La Voz de América lanza serie especial Riesgo y Recompensa. Testimonio de periodistas que exponen sus vidas en nombre de la verdad. Y denuncian precarias condiciones de la minería en México. Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Diva Lizette Cash. Comenzamos las noticias. El contenido de la declaración jurada que justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump podría hacerse pública de acuerdo a la decisión que tome un juez federal de Florida en las próximas horas. Celia Mendoza está en la Corte Federal en West Palm Beach. Celia, ¿qué ha dicho el expresidente Donald Trump de publicarse este documento? Diva, el exmandatario de los Estados Unidos ha sido claro y ha dicho públicamente que le gustaría que estos documentos se dieran a conocer y que fueran sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, hasta este momento no se ha presentado una petición formal de su equipo legal a esta corte, que estará recibiendo estas peticiones hasta las 9 de la mañana de este jueves, antes de que se cierre la posibilidad de que puedan presentarse en la corte y dar argumentos para que esto suceda. Por otra parte, es importante recalcar que esta audiencia permitirá que el juez Bruce Reinhart dé a conocer su fallo después de escuchar al Departamento de Justicia y a aquellos que insisten que debería hacerse pública. Por otro lado, Celia, hoy compareció ante un jurado en Atlanta Rudy Giuliani, el exasesor legal del expresidente Donald Trump y ahora también uno de los objetivos en la investigación del presunto fraude electoral en Georgia. ¿Qué pasó en ese interrogatorio? Diva, sabemos que estuvo allí por alrededor de 6 horas, no dio declaraciones a la salida. Sin embargo, antes de entrar, aseguró que estaban cumpliendo con este llamado del gran jurado, manifestó que era algo secreto y que él no podía dar detalles acerca de este procedimiento precisamente por eso. Mientras tanto, sus abogados dijeron que ellos no podían dar más información, ya que esto era parte del privilegio entre abogado y cliente. Hay que recordar que Rudy Giuliani no solamente fue llamado a que testificara, pero también este condado, el de Fulton, ha dicho que él es objeto de esta misma investigación. Ya desde su salida de Nueva York, sus abogados le habían recomendado que él declarara la quinta enmienda, lo que significa que simplemente no respondería a las preguntas para evitar implicarse. Diva. Gracias a Celia Mendoza desde Florida. Y en otras noticias, Tijuana es considerada como una de las peores ciudades en cuanto al crimen organizado, el tráfico de drogas, armas y personas. Hoy La Voz de América estrena la serie Riesgo y Recompensa para ilustrar el peligro y el impacto del trabajo de los periodistas en esa zona. Cristina Caicedo Smith nos acompaña en el estudio para presentarnos la primera parte de esta serie. Cristina, bienvenida. Sí, muchas gracias, Diva. Y precisamente seguimos la historia de Ángeles García. Ella es una fotoperiodista que ha realizado este trabajo por más de 14 años. Además, es una de las primeras mujeres en tomar fotos de la violencia en Tijuana, considerada como una de las ciudades más peligrosas de México. Me gusta porque andas, el día se te va volando, ¿no? Luego, la adrenalina que sientes al ir a algún evento, eso es lo que a mí me pone, pues no sé si sea como mi vitamina. Ella es Ángeles García. Durante 14 años ha tomado fotos y cubierto la violencia en Tijuana. Ha documentado escenas de crimen, trabajo policial y a las familias afectadas por lo peor de los carteles y las pandillas. Es peligroso, pero es algo que a mí me gusta hacer.
Situada en la frontera con Estados Unidos, Tijuana se ubica regularmente como una de las ciudades más peligrosas del mundo. García es una testigo en primera fila de estos eventos porque su ciudad natal sirve de corredor para el crimen organizado y el tráfico de drogas. Solo en enero, el gobierno de la ciudad registró 141 homicidios. 2 de los asesinados eran periodistas. García trata de no pensar mucho en la violencia, pero no siempre es fácil. Una de las primeras asignaciones, el hallazgo de un cadáver que colgaba de un puente, perdura entre sus recuerdos. Una llamada telefónica a las 5 de la mañana alertó a García. Todavía en pijama, condujo hasta el puente y comenzó a buscar una lona que cubriera el cuerpo, pero luego vio el cadáver, expuesto y mutilado, colgado de una cuerda. La espantosa exhibición pública fue la primera en la ciudad. Y bueno, este caso es uno de los primeros que fotografió Ángeles, es uno también de muchos retratos que ha capturado a lo largo de su carrera. En la segunda parte de la serie de Riesgo y Recompensa podremos ver cómo la cobertura de las noticias ha ayudado a sectores de la ciudadanía que no tenían voz a tenerla. Gracias a Cristina Caicedo Smith. Y muestra precisamente del peligro al que están expuestos es el asesinato de otro periodista en el norte de México. El reportero independiente Juan Arjón López fue encontrado sin vida en la ciudad fronteriza de San Luis Río, Colorado, una semana después de que fuera visto por última vez. Esto según la Fiscalía de Sonora. El crimen es el 14º asesinato que ocurre en México contra periodistas en lo que va del 2022. Arjón fue identificado por los tatuajes en su cuerpo y según las autoridades la autopsia determinó que murió por un traumatismo cráneoencefálico debido a un golpe contundente. Seguimos en México, en medio del drama por los 10 trabajadores que continúan atrapados en una mina en el norte del país, aumentan las acusaciones contra la Comisión Federal de Electricidad por supuestamente comprar carbón a los dueños de esas minas. A la espera de un milagro, las familias de 10 mineros que llevan 2 semanas atrapados en la mina El Pinabete, en el poblado de Sabinas, Coahuila, suplican por ayuda. Lo único que nosotros queremos y por favor que nos ayuden, esa ayuda de, no sé, de fuera, de países de fuera, no sé, lo que queremos es ya nuestros familiares, nada más. Entre tanto, medios mexicanos revelaron que la Comisión Federal de Electricidad supuestamente habría entregado contratos por $3.5 millones a estas minas de carbón, que en su mayoría funcionarían de manera irregular. Sobre las denuncias, el gobernador de Coahuila se pronunció. Provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que la oposición está politizando el tema. Andan sopiloteando. Van a haber elecciones en Coahuila. Abogados de casos denuncian las irregularidades, señalan que las condiciones laborales y de seguridad en las minas no han cambiado durante la presente administración. Es como si hubieran decretado que sea una zona de sacrificio. Es decir, no importa lo que pase, lo que hay que hacer es sacar carbón. Y sacar carbón de pozos de hasta 60 metros de profundidad y sin el equipo adecuado, agregan las denuncias. A cambio, las empresas favorecidas con las concesiones recibirán $7 por tonelada. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. En Estados Unidos, luego de conocerse el primer caso de contagio de la viruela del mono traspasado de una persona a un perro, las autoridades de salud emiten nuevas recomendaciones. José Pernalete nos informa que también se vigilan nuevos casos en menores de edad. Alejarse de los animales domésticos en caso de alguna infección de viruela del mono en el hogar. Esa es la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades tras el primer caso en el mundo en el que un perro en Francia resultó infectado luego de que sus propietarios le traspasaran el virus. Nos lleva a que tenemos que cambiar un poco las medidas de cómo se transmite la enfermedad y de cómo proteger también a nuestras mascotas. Esto implicaría de que cuando estemos enfermos, no solo aislarnos de las personas, sino también cumplir un aislamiento con nuestras mascotas y observar nuestras mascotas
por lo menos 2 semanas para determinar si ellos realmente están enfermos o no. Los expertos en cuidado de animales hacen énfasis en el nivel de aislamiento al que es necesario regirse para evitar algún riesgo de contagio a los animales de caza. Ya sabes, reducir el contacto con el animal a cosas necesarias como proporcionar comida y agua. Obviamente, recomendaríamos que las personas no duerman con sus animales si tienen viruela del mono y reducir otros tipos de contacto cercano como abrazar, acurrucarse, besar y lamer y ese tipo de cosas. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos ya se registran más de 12.600 casos confirmados de este virus. Continúa siendo Nueva York el estado con mayor número de casos, seguido por California. En tercer lugar está la Florida. Autoridades de salud pública en Florida confirmaron el primer caso de un niño infectado con este virus. José Pernalete, Voz de América, Miami. 950 millones de paneles solares serían instalados en Estados Unidos para el 2030, esto como parte de la nueva ley de la administración Biden que invierte más de 470 mil millones de dólares para combatir el cambio climático. Jorge Agobián con el informe. Hace 10 años, la instalación de paneles solares en Estados Unidos no era ni popular ni accesible. Hoy en día está en auge, asegura Ray Garton, quien preside una compañía de energía solar en Long Island, Nueva York. Tenemos alrededor del 4% de las casas que ahora tienen energía solar en el techo. Como empresa hemos pasado de 30 empleados en 2017 a más de 200 en la actualidad. Se espera que bajo la ley promulgada el martes, más de 7 millones de familias estadounidenses tengan la oportunidad de instalar paneles solares con acceso a créditos fiscales. Según los cálculos oficiales, los ahorros podrían ser de hasta $9,000 en sus facturas de electricidad durante la vida útil del sistema. En Las Vegas, Nevada, donde se reportan al menos de 300 días soleados al año, hay quienes ya han tomado la decisión. En una casa como la nuestra, de 2 pisos con piscina, pueden ser $800 o $900 al mes. Para los fabricantes, el boom es tan emocionante como preocupante. Si no tenemos la cadena de suministro aquí en Estados Unidos, lo vemos como un problema de seguridad nacional. Maun Rashid dirige una de las pocas empresas manufactureras en Estados Unidos. Teme por la independencia de la cadena mundial de suministro, que acapara a China en un 80%. Si tienes una red de energía renovable y funciona con energía solar y el equipo solar se está implementando y no tienes la capacidad de suministrarlo independientemente en ningún momento, se puede cerrar el grifo. En el intento sin precedentes del gobierno para explotar el uso de energía verde, la Casa Blanca ha dicho que planea triplicar la fabricación doméstica de paneles solares para 2024 y ha impuesto aranceles a productos chinos. Jorge Agobián, Voz de América. Recrudece la violencia en Honduras. Las autoridades reportan más de 2.000 asesinatos este año. Detalles al regresar. We are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Cerca de 71.000 migrantes han cruzado el tapón del Darién en lo que va corrido de este año. Jair Díaz nos reporta que el 63% de ellos son venezolanos y que de acuerdo a las autoridades migratorias de Panamá, la cifra sigue en aumento. Ya tengo más de una semana aquí y créeme que ahorita lo único que pienso es que ya falta un día menos para poder avanzar. Ella es Liz Reymar, una de las ciudadanas venezolanas que llegó a Necoclí, Antioquia, con la intención de cruzar el tapón del Darién, como lo han hecho más de 71.000 migrantes en lo corrido de 2022, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las cifras que tenemos del día de ayer, martes 16 de agosto de 2022, es de 292 personas. Estoy hablando de que más del 60-70% eran de origen venezolano. Julio ha sido el mes de mayor flujo de migrantes en lo que va corrido de 2022, con un total de 22.582, reportaron también autoridades colombianas. La mayoría de los venezolanos llegan sin los recursos suficientes y se quedan en el sector de la playa de acá del municipio, acampando. Campamentos en los que para sobrevivir por los días que permanecen en Necoclí, venden comida y otras pertenencias a los ciudadanos de este paso obligatorio para llegar a Panamá. Montamos este negocito para ver si completamos el pasaje para ir. Las autoridades también contabilizaron 4 víctimas mortales, todas de origen venezolano, quienes murieron en el intento de cruzar el tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Se dispara la violencia en Honduras. Según el último informe de la Policía Nacional, este año los asesinatos ya sobrepasan los 2.000 y como nos cuenta Óscar Ortiz, la impunidad podría estar agravando la situación. El crimen organizado, las pandillas y la pelea de territorios para el narcotráfico, así como el cobro de extorsiones, siguen siendo factores de las múltiples muertes violentas en Honduras y según el último informe de la Policía Nacional, hasta junio registran más de 2.000 muertes ligadas al crimen organizado. Y es que en las últimas semanas al menos 4 toneladas de droga han sido decomisadas por las fuerzas militares de manera conjunta con la Policía Nacional. Sus efectivos despliegan operativos en Colón, uno de los departamentos de Honduras calificado como zona roja. 4 toneladas solamente de cocaína que ha logrado decomisar en diferentes operaciones en departamentos del país. El negocio de las drogas ha incrementado la criminalidad en la zona y según las autoridades en meses recientes se ha visto un aumento en las masacres. Expertos consultados por La Voz de América indican que en medio del ambiente criminal las pandillas han mutado a una criminalidad organizada. Este fenómeno que ha ido en crecimiento y que ha ido lamentablemente de manera silenciosa avanzando. Según el experto en criminología Gonzalo Sánchez, la ausencia de una respuesta firme del Estado, la corrupción y la impunidad no ayudan a disuadir la expansión de las actividades ilegales y violentas. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad, debe ponerle mucho énfasis. ¿Por qué? Porque este flagelo, como es la extorsión, la pelea de territorio, la venta de droga, todo esto conduce ¿a qué? A crimen, conduce al desempleo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Bajo amenaza de cortar su cabeza, un músico afgano le cuenta a La Voz de América cómo lucha por preservar su legado cultural a un año de la toma de poder de los talibanes. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Hoy, 17 de agosto, se conmemoran 5 años del atentado terrorista a las Ramblas, el emblemático paseo turístico de Barcelona, España. Julia Riera habló con una de las víctimas, quien denuncia falta de ayuda por parte del gobierno. No me encuentro bien, no soy el mismo Pablo que hacía antiguamente. Pablo Abecasis es originario de Buenos Aires. Y aquí se ven mis piernas. Experimentó en primera persona el atentado que tuvo lugar hace 5 años en Barcelona, cuando una furgoneta que circulaba a gran velocidad atropelló a quienes, como él, se encontraban en el paseo de la Rambla. Pego la cabeza y los brazos contra el cristal y salgo despedido varios metros y caigo con la parte toda lumbar en el suelo. Más tarde, un vehículo arrolló a quienes se encontraban en el puerto de Cambrils, una ciudad ubicada a 1 hora y media de Barcelona. El grupo terrorista Daesh se adjudicó la autoría de los ataques. En total fallecieron 16 personas y hubo alrededor de 140 heridos. 5 años después de los hechos, Pablo sigue acarreando secuelas físicas y psicológicas. Tomo mucha medicación para dolor, para poder dormir, porque tampoco puedo dormir, tengo muchas pesadillas. Comenta que fue despedido de su antiguo trabajo tras no poder realizar esfuerzos físicos. Además, denuncia que no ha recibido ninguna ayuda por parte de las administraciones porque no hay una sentencia en firme que les ordene a las autoridades protección a las víctimas. Que no sea firme no implica que las víctimas no tengan problemas y que las lesiones físicas estén ahí, las psicológicas también, y se necesite atención constante, ¿no? Según datos del Ministerio del Interior, un total de 130 víctimas de los atentados del 17 de agosto serán indemnizadas con alrededor de 7 millones de euros. Sin embargo, la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo asegura que, igual que en el caso de Pablo, a muchas víctimas aún no se les ha reconocido los derechos. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Un músico refugiado de Afganistán lucha por mantener viva su cultura tras la toma talibán a su país. Con esta historia, La Voz de América ilustra lo que viven los afganos a 1 año de la toma de Kabul. Dijo que nos cortaría la cabeza y las manos y destruiría todos nuestros instrumentos musicales. Al día siguiente de la llamada, mi padre me dijo que me fuera a Pakistán y luego vine aquí, a Peshawar. ¿Dónde más podría ir? Soy Shams Senam de Nangarhar, Afganistán. Llevamos aquí 6 meses y esta es la 4ª casa a la que nos mudamos. Es duro. Tenemos 18 miembros en la familia, incluidos 5 niños en edad escolar. Esta es la 2ª vez que nos convertimos en refugiados. La primera vez que me convertí en refugiado tenía 2 hijos. Esta vez soy un refugiado con mis nietos. Nos enteramos de que los talibanes habían entrado en Kabul. Todos nuestros programas fueron cancelados y todo fue un caos. En otros distritos como Kama, los talibanes allanaron algunas actuaciones nocturnas, golpearon a músicos y destrozaron sus instrumentos. Algunos transportadores nos cobraron dinero y pasaron de contrabando nuestros instrumentos de Peshawar. Solo podemos agradecerles.
Me rompió el corazón cuando llegaron los talibanes. Sentí que nuestra música moría como si fuera el final del rabab. Si este colapso conduce al cierre de nuestras escuelas de música, nos quedaremos con las manos vacías. Algunos amigos sugirieron que lanzáramos un canal de YouTube para ganar dinero. Es por eso que viajé casi 300 kilómetros para llegar aquí, para encontrar imágenes agradables para atraer al público. Espero que la cultura afgana, nuestra música, nuestras melodías no mueran. Espero que sobrevivan. El muro fronterizo en Arizona le impide a un famoso jaguar regresar desde México a su lugar de origen. En breve les tenemos los detalles. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El jefe, un famoso jaguar que vagaba entre las montañas en Arizona, reapareció vivo en México. Paula Díaz nos informa que, de acuerdo a ambientalistas, el muro fronterizo impide que el animal regrese a su territorio. El jefe se ganó su apodo entre los ambientalistas por tratarse de un jaguar que recorría las montañas en el sur de Arizona. De repente, el animal apareció en Sonora, México, luego de 7 años de no tenerse noticias de él. Expertos ambientalistas afirman que el jefe podría estar intentando regresar a Estados Unidos para recuperar su lugar, pero su paso estaría bloqueado por el muro fronterizo, como lo está también para muchas otras especies. Nosotros lo monitoreamos. Tenemos más datos sobre el jefe que de cualquier otro jaguar en Estados Unidos. Científicamente es un gato importante. Los científicos afirman que el muro tiene un efecto grave para los animales, porque las especies del desierto necesitan un amplio terreno para encontrar los recursos necesarios para sobrevivir, como agua y alimentos. El muro afecta definitivamente las rutas migratorias de las especies que habitan aquí en la zona fronteriza, porque ha dividido su territorio en 2 partes, ¿verdad? Después de que el jefe cruzó a México, la administración Trump construyó segmentos del muro fronterizo en un terreno montañoso extremadamente accidentado que incluye algunos de los corredores que usan los jaguares para moverse entre Estados Unidos y el núcleo de una población reproductiva pequeña y vulnerable de jaguares en Sonora, México. Esta línea arbitraria en un mapa que divide a Estados Unidos y México no significa nada para los jaguares, y para este jaguar el área completa es su hogar, no importa en qué país está. El jefe nació alrededor de 2010, lo que hace que hoy tenga 12 años. Es uno de los únicos 5 jaguares verificados que se fotografiaron en Estados Unidos o al sur de la frontera desde 2015, según ambientalistas. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
50 cuerpos al desnudo hicieron parte de la segunda edición de Body Paint, o pintura corporal más grande de Colombia. Las obras sobre los cuerpos se realizaron en público y luego fueron exhibidas en un espectáculo nocturno que incorpora la música y el baile. La exhibición, denominada Lienzos que Palpitan, contó con 100 artistas y hace parte del encuentro de pintores y escultores de Cundinamarca. Y de esta manera nos despedimos por hoy en El Mundo al Día. Los acompañó Diva Lizeth Cash.